Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de ayer. ¿Sí? Ayer estuvimos trabajando con leyes algebraicas de funciones y en sí llevó como mm, bastante tiempo, más quizás del previsto, pero sobre todo porque estuvimos trabajando en muchas cuestiones que tenían que ver con trabajo algebraico, cómo hacer especies de ecuaciones, como bueno, cosas que son bastante importantes, darles lugar para que las puedan ver. Así que hoy nos queda un rato de seguir con esta parte. Y, y bueno, esta semana vamos a ir avanzando. Voy a tratar por ahí de, digamos, lo que es lunes, martes y jueves, la semana de clases, de que el jueves lleguemos como a un cierto punto, de que, digamos, bueno, cerramos como los temas de esta semana, pero entre el lunes y martes va a ir siendo, bueno, hasta donde llegamos, llegamos. ¿Sí? Así que hoy, por ejemplo, vamos a retomar desde donde quedamos ayer. Bueno, si se acuerdan, ¿qué estábamos haciendo ayer? Estuvimos trabajando con la cuestión de simetría de funciones. Habíamos visto las definiciones de función par e impar y habíamos estado trabajando con el ítem A, que más que nada me interesa que volvamos a como un repaso, ¿no? A ver cómo trabajábamos con esto para hacer lo que nos pedía esta actividad, que era ver si la función era par, impar o ninguna de las dos. Entonces, lo importante o algo que a mí me interesaba particularmente que pudieran ver acá, eh, era el tema de cómo justificar. Si habíamos visto la definición de función par, que, bueno, en la definición aparece un sí solo sí, pero sabemos que si una función es par, iba a pasar esto, que tenía que cumplirse que las imágenes de la función para valores de x opuestos, las imágenes tienen que ser iguales. Y eso tenía que pasar para todas las x del dominio. Entonces, lo que me parece así como crucial, que ayer estuvimos charlando, era el tema de que si yo esto no lo sé, o sea, si yo, digamos, esto no es mi dato, yo quiero saber si la función es par o impar o ninguna, la manera en que escribíamos o la manera en que teníamos que justificar era llegar a esta igualdad, si es que era posible. En nuestro caso vimos que sí, que la función era par, pero, de vuelta, no partíamos de la igualdad, porque no es un dato esto. Teníamos que, de alguna manera, ver que esa igualdad se cumplía. Y la manera más sencilla de trabajar en estos casos era plantear la ley de f en el opuesto de x. O sea, eso siempre lo voy a poder hacer. Voy a poder escribir mi ley, solamente en la ley, pero en vez de aplicarla sobre x, aplicarla en este caso sobre el opuesto de x. Ahí habían explotado algunos cerebros con el tema acá de los paréntesis y de que eran necesarios para elevar al cuadrado toda la expresión que yo estaba ingresando acá, menos x acá y menos x acá. Si no, no estaba elevando al cuadrado lo que yo ponía en la función. Y habíamos visto que el opuesto de x al cuadrado era lo mismo que escribir x al cuadrado. Y entonces acá llegaba a que f en el opuesto de x lo podía escribir como x al cuadrado. La ley de f de x original era x al cuadrado menos 4. Entonces acá concluía recién al final que se cumplía esto, que f de x era igual a f en el opuesto de x. Y entonces ahora podía decir que f era par. También me habían preguntado si una vez que verificábamos esto, hacía falta que verifiquemos si era impar. Y no, no era necesario, porque en general las funciones o son pares o son impares. Salvo, o sea, eso les va a pasar siempre, salvo un par de casos que no tienen ningún tipo de utilidad. Si yo ya hago que es par, no hace falta que verifique que, no, que sea impar. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, mmm, veamos el caso del C?
Fíjense que si acá si hacemos lo mismo, o sea, queremos ver si la función es par, por lo dos anoto acá tipo de recordatorio, lo que pasaba si f era par era esto, y si f era impar, pasaba esto. Apareció un menos más, que según lo pueden ver según el libro, según donde lo miren, este menos, que es un menos uno multiplicando, puede estar en cualquier lado de la expresión. Lo pueden ver así, o pueden ver, está escrito así. Cualquiera de las dos es la misma. Entonces, vamos a trabajar por ahí con la primera. Mm, bien, bien negro. Entonces, ¿cómo empezamos acá? Para ver si es par o impar. Fíjense que la diferencia entre par e impar en la expresión es que acá aparece un menos, que en el anterior no está. Entonces, siempre nos conviene empezar expresando f en el opuesto de x. Si eso ya nos queda igual a f de x, sabemos que la función es par. Si no, recién ahí vemos de plantear menos f en x y comparar esas expresiones. ¿Me explico? Como vamos primero, vemos si es par, y si no, vemos después si es impar, porque es como el orden lógico, digamos, para hacerlo. Entonces, f menos x, ¿cómo nos queda en este caso? Es sencillo, ¿eh? Pero quiero que me lo digan ustedes, o que lo escriban. 3 por menos x. Bien, 3 por menos x, para que me pase acá. Bien, 3 por menos x. Ay, no. Buah, apreté sin querer, escapé. Otra vuelta. Bien, 3 por menos x, eso lo podemos reescribir. O sea, lo podemos expresar como menos 3x. ¿Sí? Ese menos que está multiplicando ahí, lo podemos poner en cualquier lado. Podríamos poner menos 3 por x, o lo más sencillo sería poner menos 3x y ya. Bueno, acá ya vemos que si comparamos las expresiones, f de x es 3x y f menos x es menos 3x. Son expresiones claramente distintas. ¿Sí? Son opuestas, de hecho. Y si, hasta pueden pensar ejemplos de, si no sé, si x vale 1, f en x me da 3 y f menos x me da menos 3. Como que son distintas. Ya sabemos que f no va a ser par. Ahora, lo que les decía recién. Acá tenemos f en el opuesto de x, que es menos 3x, que sería esto, f en el opuesto de x. Lo que nos faltaría ver es si f en el opuesto de x no es igual a esta otra expresión. ¿Sí? A menos f en x. Entonces eso simplemente lo podemos plantear. Esto ya lo vamos a ver un poco más específicamente cuando vemos transformaciones gráficas, pero fíjense lo siguiente. En el primer caso, acá, en f menos x, lo que hicimos fue tomar el opuesto o multiplicar por menos 1 a la x, a la variable independiente. Ese era como nuestro gatito al que después le hacíamos cosas, y que en este caso era esta menos x acá. Ahora, este menos acá es un menos 1 que está multiplicando a la función. O sea, si lo pensamos, está multiplicando a la imagen. ¿Sí? Si, por ejemplo, si a x le doy el valor 2, por ejemplo, acá en f de x, si x vale 2, la imagen me da 6. Entonces, ese f de x es lo que me da 6, y a ese 6, a ese resultado, lo multiplico por el menos 1. Cuando las funciones son impares, pasan que esas dos operaciones terminan haciendo lo mismo, pero obviamente no pasa siempre. Bien, entonces, si yo quiero expresar esto, me queda
lo que tengo que hacer es reemplazar f de x por la ley de la función. O sea, lo que voy a multiplicar por menos 1 es el resultado de la f de x, que es, en este caso, su ley. Entonces me va a quedar el opuesto de f de x, que es 3x. Y entonces fíjense acá que f en el opuesto de x me dio menos 3x y menos f en x me dio menos 3x también. Entonces acá vemos que f es impar. Bueno, algo que en realidad faltaría agregar siempre, ahí lo vuelvo a escribir, porque no es un detalle, digamos, sino después queda incompleto, es el tema de que en la definición siempre tenemos el tema de que esto tiene que cumplirse para todas las x del dominio. O sea, necesariamente tengo que plantear cuál es el dominio y asegurarme que sea un dominio que incluya a todas las x positivas y a todos sus opuestos. Entonces, en este caso, si el dominio es reales, ya está todo bien. Y entonces ahora sí, sabiendo que f en el opuesto de x es igual a f en x, a menos f en x, para todo x perteneciente al dominio de f, ahora sí puedo decir que f es impar. ¿Cómo les va a quedar la gráfica de esa función? Si la función es impar, ¿cómo les tiene que quedar? ¿Se acuerdan? Lo de la simetría. Sí, Simetría con respecto al origen. bien, simetría con respecto al origen. Perfecto. Si lo hacen después en GeoGebra, lo que les queda es una recta. Una recta que pasa por el origen. No pasó mucho por el origen, pero es la idea. De vuelta, ya después cuando empecemos a ver los tipos de funciones, vamos a empezar a saber cómo graficar cada una de estas. Por ahora, eso, pueden usar un graficador para verificar que la gráfica les quede correspondiente a una función par o impar o ninguna, según lo que hicieron analíticamente. Al girar las 180 grados era igual, ¿no? ¿Cómo, David? Al girar las 180 grados era igual. Exacto. Sí, sí, sí. Esa es una manera también de verlo que como que nunca la digo porque o sea, a mí no me resulta útil, a mí, pero o ya me acostumbré a verlo como... Pero sí, en realidad es esa la manera de verlo. Si giran 180 grados respecto al origen, tienen la misma gráfica. Mm, bueno, y un último, así rápidamente. Veamos el D, por ejemplo. A ver, el D... No, vamos el I. El I, el I, el I. El I vamos a ver dos maneras distintas o posibles de hacerlo. Mm, vamos a ir primero como lo veníamos haciendo. O sea, yo tengo la función f de x, que es x cubo más x más 1. Vamos a plantear f en el opuesto de x. De vuelta, no olvidar los paréntesis. Fíjense que siempre este primer paso lo van a poder hacer siempre igual. O sea,
digo, en todos los lados donde les aparezca X, van a poder reemplazar por el opuesto de X usando paréntesis. Y después, en un paso siguiente, pueden ver cómo trabajan esa expresión. Sí, pero el primer paso de reemplazar es reemplazar. Después ven qué propiedades matemáticas usan para escribir eso de otra manera, si es que lo pueden escribir de otra manera. Bien, ¿cómo nos queda esto? Habíamos visto en el caso anterior que si teníamos menos x al cuadrado, el menos se podía ir porque me iba a quedar siempre con signo positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando elevamos al cubo? Queda exactamente igual. Que sería igual. O sea, ¿qué hacemos? Queda el mismo signo, con negativo. Bien. Menos Queda X cubo. exacto, queda el mismo signo. O sea, acuérdense que ese menos es opuesto, pero siempre va a quedar el opuesto de ese x elevado al cubo. ¿Sí? De hecho, hasta si lo pensamos de acá arriba, el menos x al cubo es como menos x por menos x, que lo puedo pensar como menos x al cuadrado, por un menos x más. Entonces, el exponente par esto me queda x cuadrado por menos x, y siempre al ser un exponente impar, es como que ese menos, hay un menos que me va a sobrar. ¿Sí? Entonces, en este caso que es al cubo, o siempre que el exponente sea impar, esto lo podemos generalizar, puedo sacar el paréntesis dejando el signo opuesto. Y siempre que el exponente sea par, puedo sacar el paréntesis sacando el signo. Así que nos queda menos x cubo, sin paréntesis, más menos x, o sea, menos x, más 1. Bien, ¿qué pasa con f en x y f en menos x? ¿Son opuestos? ¿O no? O sea, la función es par, por ejemplo. Dije No. cualquier. Sí, igual la primera que dije cualquier cosa. Lo que tenemos que ver para que sea par es si estas expresiones son iguales, que no lo son. ¿Sí? Entonces, f no es par. Ya sabemos que eso ya lo sabemos. Acá tendrían que escribir, ¿no? Que no es par porque no se cumple que f en x sea igual a f en el opuesto de x. Y ahora, ¿qué me queda si tomo el opuesto de f en x? Me interesa que lo escriban y que vean qué les queda. Piensen. Piensen unos segundos y yo voy a escribir dos propuestas posibles. Yo no entendí muy bien cómo se hacía eso. Ok. Esto es como, este menos, es como si estuviéramos multiplicando por menos 1, ¿no? A f de x. Hay que empezar a despejar. No, hay que escribir la expresión opuesto de f en x. Ah, ok. Digamos, mi función f, ¿qué hace? Eleva al cubo, el número que ponga, le suma el número y suma 1. El opuesto de f en x me da el opuesto de ese número. Pero lo que yo quiero ver es cómo escribir directamente una expresión que haga eso. Entonces, lo que habíamos visto antes era que, o sea, este menos a lo que multiplica ahora es a la ley de f. Bien, ahí pusieron en el chat. Yo les doy dos opciones. A ver cuál eligen. La escribo al costado y ahora elegimos. Una sería esta, la que pusieron en el chat. Y otra sería esta. Otra vez lo mismo acá. Y vuelvo a compartir.
Me siento como un abuelo con la tecnología cuando empiezan a pasar todas estas cosas. Y ahí volví a compartir. Bien, ¿con qué expresión se quedan? ¿Con la de arriba o con la de abajo? Arriba. ¿Arriba? Abajo. Bien. Arriba. Bien. Y ya la que tiré. O sea, ustedes en el chat pusieron la de arriba. Y, podría ser una encuesta. Pero. Para la próxima pregunta hago una encuesta. Bien. Estas son las dos opciones. La opción correcta es la primera. La opción de abajo es la que muchas veces, o muchas quizás pondrían, ya sea por distracción o por no saber bien qué va ahí, ¿sí? Pero, ¿cuál sería el problema acá de la distracción? De poner menos y poner la ley. La opción de abajo sería el resultado de poner menos y poner x cubo más x más 1. Ahora, lo que tiene que tener en cuenta acá de vuelta son los paréntesis. Yo lo que estoy haciendo acá es el opuesto de la imagen de la función. Por lo tanto, tengo que tomar el opuesto de toda esta expresión, ¿no? Como el orden en el que hago las operaciones tiene que ser hacer primero x al cubo más x más 1, y a lo que eso me dé, tomar el opuesto. Por eso esto sería la manera de escribirlo. Lo que hice acá fue reemplazar la f de x por su ley, poniendo los paréntesis para asegurarme de que el menos después multiplica el resultado de esa ley, y no únicamente el x cubo. Y si quiero sacar esos paréntesis encima, que lo puedo hacer en un paso posterior, al sacar los paréntesis me cambian todos los signos. Entonces me queda menos x cubo, menos x, menos 1. Bien, esto es importantísimo que después lo vayan haciendo, ¿no? Porque después en la práctica es donde aparecen como estos errores, y donde cuando lo hacen ustedes y al equivocarse y volver a verlo es donde lo terminan de afianzar. Profe, hay algo que yo no entiendo. Sí, Cuando nosotros aplicamos las ecuaciones, digamos, para determinar si es par o impar, ¿yo cómo me doy cuenta si realmente es una o es la otra? O sea, depende, digamos, de la condición que te dé el ejercicio en sí. tenés que ver ¿O si cumple alguna de cómo las sería eso? definiciones. No, tenés que ver, o sea, vos tenés que ver si cumple alguna de las definiciones. Por ejemplo, acá vimos, yo eso no lo escribí, pero acá vimos que f en x me quedaba esta expresión, x cubo más x más 1, y f en el opuesto de x me quedaba esta expresión. Vamos a ponerle 1 y 2. Entonces, la definición de par te dice que f en x y f en el opuesto de x es lo mismo. Como acá vemos que 1 y 2 son distintos, y lo escribo así como resumidamente. Como vemos que me dieron cosas distintas, yo ahí ya veo que no cumple la definición. Entonces yo veo que no es par. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí, gracias, profe. Y con la imparidad hay que hacer lo mismo. Veo, con impar tengo que ver f en el opuesto de x y menos f en x. Estas son las dos expresiones que tendrían que ser iguales para que f sea impar. La segunda y la tercera. Si fueran iguales, f va a ser impar. Si no son iguales, no. Y fíjense cómo nos quedó. Nos quedó menos x cubo, acá también menos x cubo, menos x, pero una quedó más 1 y la otra quedó menos 1. Esta actividad es una actividad de la guía, ¿no? Está en el libro. Actividad 26, página 107. No es ya es de la parte de funciones.
cuando es alguna actividad extra, le pongo actividad extra. Si dice página tanto, es el libro. Tengo una duda. Sí, entonces, Las al resoluciones. ser ahora expresión 2 distinto a 3, sí, decime, Alina. Las resoluciones de estos ejercicios están en el libro también. ¿Podemos verlas ahí? Tema resoluciones. Bien, buena pregunta, que eso no es algo que yo en general se los he comentado como muy por arriba. Está en la carpeta de Tienen Drive. resoluciones de algunas actividades, no de todas, en comunidades. Ahí les. Sí, que eso está bueno porque posteriormente se los nombré en una clase y nunca más se los nombré. Y está bueno que lo tengan en cuenta a la hora de trabajar. Termino de explicar esto y así después comparto pantalla de comunidades y les muestro bien dónde están las resoluciones. Bueno, cuestión que acá ya vimos que la función no es par ni tampoco es impar. Entonces, ya sabemos que f eso no va a tener simetría. Esa sería como la conclusión. Yo lo tenía que escribir acá abajo, que me quedaron me queda esto acá, que no lo puedo borrar ahora. Así que lo voy a escribir por acá. ¿Sí? Y acuérdense que a la característica de par o impar, a eso le llamamos como simetría de la función. Entonces vamos a hablar de que la función no presenta simetría, no la gráfica, sino la función no presenta esa característica. Bien. Y les muestro entonces brevemente, acá ven ahí ya comunidades. Sí, ¿no? Sí. Bien. Acá en la parte de material de trabajo, carpeta Drive, en comunidades, les va a abrir un Google Drive, donde tienen distintas carpetas. Y esto va a ser para todos los temas iguales. En cada tema va a tener quizás unas actividades adicionales o cosas por el estilo de todas las comisiones. Son cosas generales a todas las comisiones. Y actividades resueltas. Entonces entran acá funciones. Y acá tienen diapositivas de teoría, diapositivas de tarea de aula, resoluciones y actividades adicionales. Estas son cosas viejas, o sea, de años anteriores, pero bueno, las resoluciones siguen sirviendo. Y por ahí si quieren buscar o mirar algunas diapositivas anteriores de teoría de tarea de aula y les sirve, pueden hacerlo. Yo por ahí prefiero no sumarles como más cosas para que tengan que mirar. Pero entran acá y en resoluciones tienen las actividades que hay resueltas. Están organizadas por semana, así que tienen que ir viendo qué cosas hay resueltas en cada uno. Pero, por ejemplo, de funciones están resueltas actividades 1, 2, 3, 5, 6, 8, 15, 18. Estamos en la 26 nosotros. 19, 20, 21, 24. Esa fue la primera semana. Y en semana 2 están la 22, 24, 25, 26, 21 y 32. Así que, sí, la 26 la tienen resuelta. Después tendrán que ver si están resueltas todas. Fíjense que también tienen, por ejemplo, esto. Tienen como una introducción teórica en la actividad. Bueno, y las resoluciones bastante detalladas. Tengan en cuenta que las resoluciones también fueron hechas cuando empezó la pandemia, cuando están pensadas para... ¿Siguen viendo el Drive? Creo que no. No. A ver ahí. No, porque se me salió de la pestaña de Chrome. Que me parece que no se Bien, ve. no.
Igual no hay problema, era simplemente, después entren y chusmela, pero están bastante completas porque estaban pensadas para un cuatrimestre en el cual tenían que ver muchas cosas por su cuenta. ¿Sí? No es solamente las cuentas hechas y ya, sino como tiene explicaciones, introducciones teóricas y demás. Así que pueden entrar y mirarlas. De todas maneras, mi recomendación es que son como un arma de doble filo las resoluciones, porque depende de cómo las usen. Pueden ser muy útiles, pero también es muy fácil caer en la tentación de de no hacer actividades o de empezar a hacer una actividad y a los 20 segundos de que no les salió, de que se trabaron, ya van a ver las resoluciones. Eso a la larga no les sirve, porque necesitan la instancia de hacer cosas y confundirse y enfrentarse a eso. ¿Sí? Si no, por más que se los explique yo o que lo vean en la resolución 20 veces, hasta que no lo pasan un poco por el cuerpo y por la experiencia, no lo terminan de aprender. Así que eso, úsenlas, pero realmente dense el tiempo, ya sea de hacerlo y después verificar, o si no les sale, bueno, dedíquenle un buen rato antes de ir a la resolución. Confíen en ese consejo. Sé que es tentador porque es lo fácil, pero no es lo útil. A veces, ¿qué convendría más? ¿Hacer ejercicio y corroborarlo? ¿O hacer toda la serie de ejercicios que tenemos que hacer y después corroborar? No, eso como quieran. O sea, pueden. No, si lo hacen, corrobórenlo. De hecho, está bueno, cosa de que si tuvieron algún error, o sea, puede ser que hayan tenido algún error conceptual o algo así que está bueno que lo puedan ver, lo puedan verificar y arreglar, digamos. También puede ser que en la resolución encuentren otra manera de hacerlo y eso también les sirva para abrir un poco el panorama. No, una vez que lo hacen, sí, úsenlas las resoluciones libremente. El tema es no saltearse la etapa de hacer las cosas ustedes. Ese es el único problema. Y eso, o sea, quizás no les sale algo y si están media hora con una actividad que no les sale, está bien. Denle también tiempo a esas cosas. Pero sí, de las actividades de funciones de la guía, la mayoría están resueltas. Está bastante bueno. Juanpi, ¿y el uso del libro, qué es el del libro de cabecera? ¿Vamos a medida que avanza el libro o va salteando los temas? No, o sea, matemática, si bien la teoría y la tarea de aula, cada una va como por su cuenta, digamos, pero está bastante relacionada. Y de hecho en la teoría trabajan con muchos ejemplos y hacen algunas actividades. Y bueno, y verán también que en la tarea de aula vamos mucho a la teoría, no es que simplemente hacemos ejercicios y vemos la parte metodológica nada más. Yo por ahí armo los temas como me resulta que tiene una secuencia lógica para la tarea de aula más útil y ahí puede ser, digamos, que en algunos temas no sigamos exactamente el mismo orden, aunque eso es raro, pero sí es posible que algunas cosas solo las veamos en tarea de aula o algunas cosas solo las veamos en teoría, eso sí puede pasar. Pero, a ver, libro... Porque me estaba fijando que todos estos temas que estamos dando ahora están todos consecutivos en el libro, o sea, uno atrás del otro. En el libro. Después vamos a ir así, porque está genial, porque si no entendiste algo, volvés un poquito hacia atrás. Claro, sí, o sea, yo de hecho, sí, esto lo hice este año y me había... A ver. Claro, en algún momento cuando armamos la guía, vieron la guía que tiene actividades adicionales, esa la había armado yo con otro compañero, y la habíamos pensado un poco como para reordenar las actividades de modo tal de seguir un orden lógico. Sí, está exactamente en el mismo orden.
Por ahí lo que estamos viendo ahora, que es como trabajo con leyes algebraicas, eso sí es medio como un rejunte de cosas. Pues estamos viendo, bueno, vimos cómo trabajar con paridad, con simetría desde las leyes. Ahora vamos a ver cómo hallar dominio de las leyes. Pero es básicamente, bueno, juntar como todo lo que tenga que ver con trabajo algebraico con las leyes algebraicas, juntarlo todo en una clase. Pero fuera de eso, después en general sigue el mismo orden. O sea, tienen la parte de criterios gráficos en análisis de funciones, que eso lo trabajamos la vez pasada. Y lo que sigue después es operaciones con funciones, que es lo que vamos a ver acá después de esto. Y después, sí. Sí, vamos a ir muy, muy en el mismo orden. La teoría de esos ejercicios es no para estudiarlo. O sea, la teoría sería la teoría que trabajan en teoría, en la clase de teoría, que van haciendo también como un seguimiento de los temas del libro. Y en tarea de aula es como que le damos como una aplicación a eso. O sea, bajamos bueno, todo ese conocimiento a poder hacer las actividades. Que de vuelta, o sea, tranquilamente matemática podría no estar, y de hecho no está tan dividida, pero podría no estar dividida en teoría y tarea de aula, porque es medio teórico-práctico todo lo que hacemos. O sea, no es que ven teoría pura en la teoría y después acá hacemos actividades como separadas de eso, como que vamos haciendo toda una continuación y se mezcla bastante. Por ejemplo, o sea, en otras materias, en química, por ejemplo, por decir algo, ahí sí es más claro, ¿no? En teoría ven la teoría química. Capaz en tarea de aula hacen ejercicios de estequiometría y hacen cuentas y hacen cosas, y es muy distinto lo que hacen en teoría y tarea de aula. En cambio, en matemática no, más como más de la mano todo. Y... bien, sí, Juan, eso te recomiendo que vayas siguiendo ahí las clases de teoría, porque lo bueno de las clases también es que les van orientando sobre qué cosas del libro, en qué focalizar, en qué no, como que hay algunas cosas que por ahí no las vemos. Entonces, está bueno que se vayan guiando con las clases teóricas. Pero en el libro está todo lo que tienen que ver y también están las actividades de práctica, o de aplicación. Bueno, no sé si quedaron dudas de toda esta cuestión, pregunten, porque es importante. Como siempre les digo, como todas las clases, en algún momento de la clase menciono la palabra autonomía. Es importante que les sirvan las clases para organizarse y para poder trabajar de forma autónoma. Y parte de ese trabajar en forma autónoma es saber eso, dónde buscar la información, en qué orden ir, cuándo ir a la teoría, cuándo ponerse a hacer actividades y demás. Sí, cualquier cosa, siguen preguntando. Bueno, vamos entonces a trabajar un poco más con leyes. Esto va a ser lo último que vamos a hacer de leyes algebraicas específicamente. En realidad las vamos a usar todo el tiempo, pero como trabajo específico con Elias, lo que me gustaría que veamos es el tema de dominio de funciones. Bien, medio así repaso. ¿Se acuerdan que el dominio, acá aparece el término dominio natural, que aparecía en el libro, que estuvimos charlando un poco cuando hablamos de dominios en las clases, y que era el conjunto de todos los valores de variable independiente para los cuales la expresión de la función tenía sentido. ¿Sí? Yo cuando doy una función, puedo indicar el dominio, puedo decir, por ejemplo, puedo dar una función que el dominio sea el intervalo 0,2, por ejemplo, y una ley que sea x². O sea, yo puedo tener una función que
a cada elemento lo que haga sea elevarlo al cuadrado, y puedo, por el motivo que sea, que necesite lo que sea, puedo fijar yo un dominio. Por ejemplo, puedo decir, el dominio de esta función va a ser todos los números reales de 0 a 2. ¿Sí? Eso es perfectamente válido, yo lo puedo hacer. Ahora, si yo no indico un dominio, o sea, si esto lo borro y se va, y solo indico la ley de la función, esta función f va a tener un dominio natural, que es justamente el conjunto de todos los valores, el más amplio posible, para los cuales la expresión tiene sentido. ¿Sí? Que sería el más amplio que haya. Y entonces, ese sentido tiene que ver con que tenga sentido algebraico, o sea, con que pueda hacer las cuentas, y con que tenga sentido físico. Sentido físico sería si yo estoy trabajando contextualizado en un problema, y mi variable representa algo. Por ejemplo, si mi variable es una longitud de una medida, va a tener que ser positiva, por ejemplo, no va a poder ser negativa. Pero siempre tienen que prestar atención a esas dos cosas, sentido algebraico y sentido físico. Bien, hoy que estamos trabajando específicamente con las leyes, vamos a ver qué pasa con el tema del algebraico. O sea, de ver cuándo aparecen restricciones en una ley de una función que hagan que yo tenga que restringir mi dominio. Si no tengo ninguna restricción, el dominio va a ser el conjunto de los números reales. Bien, pregunta. ¿Qué restricciones algebraicas conocen? O sea, ¿qué operaciones matemáticas tienen algún tipo de problema que hagan que yo no lo pueda aplicar a ciertos números? ¿Se entiende la pregunta? Por ejemplo, en la división, que el denominador no puede ser 0. Perfecto. En la división o en el cociente, el denominador tiene que ser distinto de 0. Y en la radicación, el radicando tiene que ser positivo. Para raíces pares. Bien, ¿estamos de acuerdo ahí? Para las raíces, el radicando, ¿sí? Que es lo que está sí, adentro de la raíz, tiene que ser positivo o 0. Para raíces pares. O sea, yo, por ejemplo, si tengo la raíz cuadrada de -3, no la puedo hacer. Tampoco puedo hacer la raíz cuarta de un número negativo, la raíz sexta. Con las raíces impares no tengo problema. Eso, ¿estamos ok? No. Bien. ¿Alguno más? ¿Conocen? Bien, son casi que esos. Después tenemos el tema de los logaritmos. Los logaritmos son esas cosas que tienen como un halo de misterio que no se sabe bien qué son, que los trabajaremos un poco más. Pero también tiene el argumento, o sea, cuando ustedes tienen logaritmo, por ejemplo, en base 10, tienen logaritmo en base 10 de un número. Ese número es el argumento. Y el requisito que tenemos ahí es que el argumento sea positivo también. O sea, escrito en símbolos, lo primero sería, por ahí para ponerle, la división sería si tengo A sobre B tiene que ser distinto de 0. Si tengo la raíz de un número A, y esta raíz es de índice par, A tiene que ser mayor o igual que 0. Y si tengo el logaritmo en cualquier base de un número A tiene que ser positivo. Bien, punto. Fin de las restricciones. Bueno, entonces la idea es que cuando yo trabajo con leyes algebraicas, si aparece alguna restricción de este tipo, tendré que plantearla y tenerla en cuenta a la hora de ver
cuál va a ser mi dominio, ¿sí? En definitiva. Y esto, fíjense que esto sí va a ser bastante una recetita, digamos, de cómo trabajarlo y cómo escribirlo. Lo importante es que sean ordenades para trabajar. Veamos, entonces, sí, esta sí es una actividad extra. ¿Sí? Más que nada, no tiene nada muy loco la actividad, simplemente hallar dominio de estas leyes. Les puse como una extra porque me parecía que eran leyes un poco más agradables para trabajar inicialmente que las que estaban en el libro. Entonces, tenemos que indicar el dominio natural. Y el proceso entonces es ese. Es primero buscar restricciones y después ver cómo esas restricciones afectan a mi dominio. Veamos, por ejemplo, si tengo F1, que es 4 menos 2x. ¿Ahí aparece alguna restricción? No, porque es una multiplicación y una resta. Bien, es como un caso sencillo, ¿sí? No tenemos ninguna restricción, entonces el dominio va a ser todos los reales. Bien, veamos ahora F3 y veamos de qué manera. Vamos a hacer varios casos, bastante así rápido, porque algunos son sencillos, pero incrementando complejidad o viendo algunos detalles de repente. F3 de x, que es 1 sobre x. ¿Qué restricción tengo acá? Con x diferente de 0. Bien, x distinto de 0, que es el denominador. Y entonces, ¿cómo me queda el dominio? ¿Cómo lo escribimos? ¿Cómo lo escribirían? O sea, fíjate que esta restricción... ¿No era que pertenecía a los reales positivos, a los naturales solamente? Es decir, ¿Cómo? Todos los reales con diferente a 0. Menos 0. Bien, o sea, la manera más sencilla de escribirlo es, o sea, el conjunto de los reales tengo que sacarle el 0. Es el único elemento que no tiene que estar en el dominio. Entonces lo puedo escribir así. ¿Sí? Acuérdense, cuando sacamos elementos de un conjunto, lo escribimos así. Menos, en este caso, el número 0. Entonces, como es un solo número, va entre llaves. Bien, fíjense, les voy a inventar un caso más para que veamos algo sencillo. Vamos a agregar una F3 asterisco. La acabo de inventar. Supongamos que tenemos esta expresión ahora. Entonces, la pregunta es, de vuelta, es un caso re sencillo, pero ¿cómo lo escribiríamos? O sea, ¿qué es lo primero que escribirían acá? ¿O cómo sacarían el dominio? Serían todos los reales, tal que ¿Qué? x sea diferente de 3. Ajá, sí. Perdón, Ivonne, no te escuché. Igual había pensado. Ah, bien, perfecto. Bien, ahí, o sea, está perfecto. Ahora, yo lo que les voy a agregar es un paso antes. Simplemente para que después, en casos más complejos, trabajen de forma ordenada. El primer paso, a ver, este caso es sencillo. Si lo hacen de manera sencilla y les sale de una, genial. Pero para ahí lo que está bueno es, de entrada, como analizar la ley y buscar las restricciones. Yo como restricción, lo que plantearía primero es que como tengo un denominador, el denominador no puede ser 0. Y después me fijo, de vuelta, sobre todo por si aparecen casos más complicados. Pero yo acá es como que lo que hago es mirar la ley y veo si tengo raíces, si tengo denominadores o si tengo logaritmos. Y con eso puedo plantear todas las restricciones. Porque de repente quizás tengo que plantear varias restricciones. Y está bueno en ese sentido poder trabajar de manera ordenada.
Entonces, en este caso, el denominador, o sea, en la ley anterior, el denominador era x directamente. Acá en este caso es x menos 3. Y podría ser, o sea, algo más complicado también, ¿no? Pero yo de acá voy a ver qué restricciones tengo, si es que tengo alguna. O sea, si hay alguna x que haga que x menos 3 me dé 0. En este caso, como bien dijeron, me queda que x no puede ser 3. Y el dominio me queda reales menos el 3. Bien, ¿qué pasaría en F4? ¿No tendría restricción ahí? Cualquiera. Bien, ¿qué piensan? ¿Tenemos restricción o no? ¿O podemos plantear una posible restricción y ver después qué sucede? La posible restricción podría ser -1, Ujú. pero el cuadrado es positivo, así que... Todo es positivo, exacto. O sea, yo acá lo que, de vuelta, para trabajar de manera ordenada, yo acá tengo un denominador. ¿Sí? Entonces, las restricciones posibles es que el denominador sea distinto de 0. Siempre se recomienda que lo escriban. Si ven un denominador, un cociente, digo, el denominador distinto de 0. Si ven una raíz, que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0, como el plantearlo. Y después lo trabajan. Si lo hacen así de manera ordenada, es como que todos estos casos, por más complejos que sean, les van a salir. Entonces yo planteo la restricción, porque el denominador nunca puede ser 0, y ahora veo cómo eso me afecta al dominio. Entonces, como bien dijeron recién, el x cuadrado, no importa cuánto valga x, pero como estoy elevando al cuadrado, va a ser un número que va a ser mayor o igual que 0, sí o sí. Y cuando le sume 1, o sea, es como que no importa cuánto qué valor de x yo elija, esto va a ser positivo, o 0. Y cuando le sume 1, me va a quedar que esto va a ser mayor o igual que 1. ¿Se entiende? O sea, no va a haber ninguna x que haga que el denominador sea 0. Lo pueden pensar así, o pueden tratar de resolver la ecuación y ver si existe alguna x que haga que esto sea 0. Si se fijan, cuando despejan les queda x cuadrado igual a menos 1. Y acá ven claramente que ninguna x elevada al cuadrado les puede dar negativo. ¿Sí? O sea que vayan por acá o sea que vayan por acá, ven que no hay ninguna x que anule el denominador. O sea que no hay ninguna x que tenga que sacar del dominio. ¿Se entiende? Exacto. Pero eso está, o sea, lo tienen que hacer porque, digamos, ustedes ahí tienen un cociente y tienen que de alguna manera ver que tienen un cociente y en todo caso asegurarse de que, bueno, por más que sea un cociente, ese cociente nunca puede valer 0. Entonces, como no hay ninguna x que haga que el cociente de 0, no va a tener restricciones, pero tiene que estar planteado, ¿sí? Nada. Y el numerador era una raíz de índice impar, así que como era de índice impar, no pasa nada. La puedo aplicarse de cualquier x.
Entonces el dominio en este caso me va a quedar todos los reales. ¿Sí? Se me enfrió el mate. Bueno, hasta acá una... Ya. Bien, y veamos ahora el tema de raíces y hacemos después unos 5 minutos de pausa. Fíjense que los casos que trabajamos hasta ahora o no había restricciones o eran cocientes. Lo que pasa cuando tenemos cocientes es que puede haber valores puntuales de x que anulen el denominador y son valores que yo saco del dominio. Sí. Ahora, veamos por ejemplo el F6, que ahí aparece ya una raíz. Bien, ¿qué hacemos acá cuando tenemos una raíz? ¿Qué planteamos? El radicando no puede ser negativo si es índice par. Que tiene que ser mayor que 0. Y después tenemos que hacer la inecuación. 5 menos x. Exacto, ¿sí? Acá vuelve a aparecer, acá vuelve a aparecer el gatito, ¿no? Porque, o sea, lo que sabemos es que si una raíz de un número no, tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces acá, yo acá puedo tener un gatito, ¿no? O sea, más allá, pues, de repente se empieza a hablar de gatitos y capaz que no se entiende cuál es la idea de los gatitos. La idea es que usted, cuando yo hable de gatitos, quiero decir que ahí adentro puede haber cualquier cosa, ¿sí? O sea, lo importante es cómo yo hago el planteo, porque ustedes ven la propiedad, les dice, bueno, el radical tiene que ser mayor o igual que 0, entonces, raíz de A, listo, A tiene que ser mayor o igual que 0. Pero lo importante es que después, cuando ustedes van a hacer un dominio, capaz que esa raíz es la raíz de x menos 5 más el logaritmo de x. Y ustedes ahí tienen que plantear que x menos 5 más el logaritmo de x sea mayor o igual que 0. ¿Se entiende? Eso que está adentro, esa a, piensen en que puede ser un gatito, un perrito o cualquier cosa, y todo eso es lo que ustedes después tienen que plantear. Y les recomiendo que no se salteen ese paso. O sea, que no traten de hacerlo mentalmente. Hagan el planteo y después, como bien dijeron, resuelven la inecuación. Porque a veces que por ahí por saltearse el paso y hacerlo mentalmente, se confunden en algún signo. Qué raro, que este gato parece un murciélago. Es la oreja que tiene. Hermoso. Entonces, las restricciones acá es que lo que está dentro de la raíz, que en este caso es 5 menos x, tiene que ser positivo o 0. Y acá simplemente positivo, 0. No entendí la pregunta. La restricción sería... ¿El dominio reales positivos? No, el dominio te va a quedar... O sea, acá planteamos la restricción, que es que 5 menos x, que es el radicando, tiene que ser positivo o 0. Pero ya tengo que resolver la inecuación, porque mi dominio lo tengo que dar en función de valores de x. O sea, tengo que ver para qué x la expresión tiene sentido. Entonces necesitamos resolver la inecuación que aparece acá.
sacarías los reales positivos. Bien, veamos. Fíjense, para resolver esta inecuación, lo más sencillo, hay un par de maneras, pero ¿cómo lo harían? De la manera más sencilla posible. Resolvemos la inecuación. Sí, como les queda. Menos x mayor o igual que menos 5. Y x menor o igual Menor o igual que 5. que 5. Bien, sabemos como una ecuación. Acá también podían pasar el menos x sumando y se les quedaba 5 mayor o igual que x. Y si no, así, el 5 restando y después cuando multiplicamos por menos 1, acuérdense que les cambia el sentido de la desigualdad. De cualquier manera, llegan a lo mismo. Bien, cuestión que me quedó x menor o igual que 5. ¿Esto qué quiere decir? Que para las x menores o iguales que 5, se cumple que 5 menos x sea mayor o igual que 0. O sea que lo que obtuve acá como resultado son las x que cumplen la condición. Un intervalo. ¿Cómo? Un intervalo. Claro, exacto. Y ojo que acá no son las x que saco del dominio, sino que ahora este es el dominio. ¿Sí? Entonces el dominio va a ser las x que desde menos infinito hasta 5. Cinco incluido. Entonces, por ejemplo, en la propuesta que habían hecho antes, o sea, no sacaba todos los reales positivos. ¿Sí? Raíz de 5 por menos x. Ah, ok. Ahí va. Ahí sí te quedaba... bueno, ya que tiraron esa opción, o sea, porque ahí pusieron en el chat que lo habían leído mal. Habían leído raíz de 5 por menos x. Acá queremos ver cuál es el dominio. El planteo es el mismo. O sea, lo que está dentro de la raíz, que sería menos 5x, para escribirlo de una manera más sencilla, tiene que ser mayor o igual que 0. Y resuelvo. ¿Sí? Siempre la lógica es la misma. Tengo que despejar x. Puedo pasar el menos 5 dividiendo. Eso hace que me invierta el signo de la desigualdad. Y me queda 0 sobre menos 5, que me da 0. Entonces, por ejemplo, en ese caso que acabamos de inventar, el dominio me quedaría x menor o igual que 0. De menos infinito a 0 incluido. O reales negativos y el 0. La manera posible de escribir ese conjunto. Bien. Profe, entonces, ¿cuál queda? ¿Cuál de las dos restricciones usamos? No, o sea, el F6 es este, ¿eh? Sí, sí, Este. es el que hicimos. Sí, sí, este es como otro caso inventado. Ah, Es otra ley, además. Es 5 por menos x. sí, sí, está bien, está bien. Sí, que esto de las diapositivas lo saco así ya, si después no confunde. Bueno, hacemos... O sea, después les quedan para hacer algunos más. El F7 lo
es la misma idea, solamente que ahora aparece un logaritmo. La única diferencia del logaritmo con la raíz es que lo que está dentro del logaritmo, ahora el gatito, sería x más 1. ¿Sí? Y la restricción no pueden ser 0 tampoco, o sea, tienen que ser positivos, estrictamente. Así que la restricción sería que... No, lo puse mal. Que lo que está dentro del argumento sea positivo. Y en este caso el dominio quedaría, si el x tiene que ser mayor que menos 1, desde menos 1 sin incluir hasta más infinito. Bueno, después de esto se puede complicar, pero serían complicaciones de índole algebraica. O sea, serían como, digamos, conceptualmente la búsqueda de dominios es esto, solamente. Lo que les puede pasar es que tengan más de una restricción al mismo tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, que tengan una ley que fuera... Voy a inventar un caso. Si, por ejemplo, tuvieran esa ley, ¿cómo hallarían el dominio? O mejor dicho, yo tengo estas dos restricciones. De acá saco que x tiene que ser mayor o igual que menos 2. Y acá saco que x tiene que ser mayor o igual que 3. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de la función? ¿Qué hago con esas restricciones? La intersección de esas dos inecuaciones. No, ¿No sería la unión? Sí, ustedes díganme. A ver, lo que me da acá, cuando hablamos de intersección y unión, hablamos de los conjuntos. Si acá tendría el conjunto de las x mayores o iguales que menos 2, y acá mayores o iguales que 3. sí. Pensémoslo. Esto viene de plantear las restricciones a partir de acá. ¿Yo qué necesito? O sea, si yo, por ejemplo, si fuera unión, quiere decir que toman todos los elementos. O sea, quiere decir que si yo puedo resolver esta raíz o esta raíz, cualquiera de las dos, eso va a ser un elemento de mi dominio. Mientras que la intersección me va a pedir que pertenezca a ambos conjuntos. O sea, van a ser las x que yo pueda hacer ambas raíces al mismo tiempo. Entonces, Me parece que eso. bien, o sea, yo necesito poder plantear ambas condiciones. O sea, por ejemplo, si yo tomo x igual a 0, yo voy a poder hacer la raíz de 0 más 2, pero no voy a poder hacer la raíz de 0 menos 3. O sea, ya con que una parte de la expresión no la pueda hacer, ya va a ser una x que no va a ser parte del dominio. Entonces, lo que tengo que tomar es la intersección de estos conjuntos. O sea, acá tendríamos desde menos 2 a más infinito, y acá tendríamos desde 3
a más infinito. Función de los conjuntos. Bien. Ojo ahí con el tema. Claro, el infinito a la derecha. Se escribe el menos 2 a la izquierda y el 3 a la izquierda y el infinito a la derecha. Bien. Y acá, o sea, lo que escribí fue la intersección de esos dos conjuntos, porque después puedo ver cómo les puedo escribir más sencillo, ¿sí? Que en este caso, si lo pienso, eso por ahí siempre gráficamente es más sencillo, ¿no? Acá tengo el menos 2 y acá tengo el 3. Un conjunto va de menos 2 a más infinito y el otro va desde 3 a más infinito. Y la intersección, lo que tienen en común, es del 3 para allá. Así que directamente el dominio lo puedo escribir como De menos 3 a infinito. de 3 a infinito. Exactamente. Pero es re importante, y después se simplifica mucho la vida, que vayan paso por paso. O sea, tengo más de una restricción, como es este el caso, planteo todas las restricciones posibles, las hallo, y después en este caso hallo la intersección, porque todas las restricciones tienen que cumplirse al mismo tiempo. Después veré qué me queda. Cuando interseco esos dos conjuntos, capaz que me queda un conjunto vacío y me queda que esa expresión no vale para ninguna X, no lo sé. O como acá, que me quedó igual a uno de los conjuntos. Pero eso lo veo después de hacer la intersección. Lo veo en cada caso puntual. ¿Y si el conjunto daría vacío, se puede continuar? ¿O ¿Cómo? si el conjunto daría vacío? Si el conjunto daría vacío, te quedaría que no es una expresión. No tendrías una función, digamos, porque si no pudieras aplicarle la ley a ninguna X, Claro. si el dominio fuera un conjunto vacío, sí, no tendrías dominio, así que no sería función. Pero en este caso, en un caso que uno inventa, puede pasar. Que te quede, por ejemplo, si acá hubiese quedado de X menor o igual que menos 2, ahí está complicado, pues no tienes ninguna X que sea menor o igual que menos 2 y mayor o igual que 3. Por suerte no pasa. Bueno, vamos a seguir un ratito más con así pasando operaciones entre funciones. Hacemos unos 3 minutitos de descanso y seguimos un ratito más. Hasta un poquito antes de las 10. Aparte, no sé si es recreo. Sí, sí. Bien, dale. Y media en punto retomamos. 5 minutos. Lo pongo en el chat por si alguien no está. Que vengo.
Buenas. Bueno, el tema del descanso, de los 5 minutos de recreo, para mí es re importante y por ahí me olvido. Así que ustedes háganlo valer. De hecho, está bueno que sea un ratito antes, como más a mitad de la clase. Recién me acordé porque cambiamos de tema y porque se me enfrió el mate. Pero si por ahí tipo 9, 9:15 me dicen, che, pausa, está buenísimo. Em, hmm. Bueno, vamos a seguir un ratito más entonces. No demasiado. Vamos a ver ahora lo que sería bueno, lo que va a ser el tema de hoy, que va a ser el tema de hoy y el jueves, ahora, que es operaciones entre funciones. Operaciones entre funciones y composición como un caso particular de ellas. Bien. La cuestión con las operaciones entre funciones, o sea, uno puede trabajar con las funciones algebraicamente como trabaja con los números. ¿Sí? Hay operaciones que están definidas, como la suma, la resta, el producto y la división, que son análogas a lo que pasa con los números. Y tenemos una operación adicional, que es la composición, que es la que más, por ahí más importancia le vamos a dar, porque es como lo nuevo y la que tiene cosas distintas. Lo que sí me interesa que veamos primero es un poco las 4 operaciones básicas, que son suma, resta, producto y cociente, y ver qué significa sumar, restar, multiplicar o dividir funciones. En primer lugar, por ahí, antes de pasar a esa actividad, básicamente la definición de esas operaciones, no las voy a escribir todas porque es algo bastante directo, pero la idea es que si ustedes suman 2 funciones, f y g, lo que tienen que hacer es sumar las imágenes. O sea, tienen que poder hacer la operación sobre la x con cada función por separado y después sumarlo. Si esto lo vemos con un ejemplo, es como lo más intuitivo. O sea, es lo que uno haría naturalmente y eso es lo más directo. O sea, es como si quiero sumar las funciones, bueno, tengo que sumar las imágenes de esa función. Si f y g tienen leyes algebraicas, sumo las leyes algebraicas y obtengo una nueva ley. Esto en general no trae complicaciones. Por eso no le vamos a dar mucho espacio en la tarea de aula. Sí, lo que me interesa es que veamos, ahora sí vuelvo acá, un par de cositas de cómo aplicarlo desde lo conceptual y cómo trabajarlo con las gráficas. Entonces, fíjense, esta actividad que lo que nos pide es, o sea, tenemos estas funciones, esta sí es una actividad extra, no está en el libro. Tenemos estas 3 funciones dadas por sus gráficas. Voy a poner un poquito más grandes para que vean bien los puntitos. Y lo primero que tenemos que hacer es, si es posible, evaluar cada una de estas expresiones y si no es posible, explicar por qué. Entonces, las expresiones son las que están acá a la derecha. Entonces, la primera expresión es g más h aplicado en 3. Pero lo que tenemos que ver es si yo puedo hacer esta operación, que sería sumar g y h en 3, y lo que vimos recién es que la definición, digamos, de esta operación es sumar las imágenes de cada función aplicada en esa x. O sea, esta suma va a existir si yo puedo hacer g en 3 más h en 3.
Y estas dos cosas son las imágenes de G y de H en ese valor. Bien. ¿Puedo hacer esa cuenta? Sí, Bien. ¿Cuánto vale G en 3? 4. Voy a la gráfica de G, en 3 me da 4. Y voy a la gráfica de H, H en 3, lo leo de gráfico también, me da 3. Así que 4 más 3 me da 7. Punto. Ahora, por ejemplo, M menos H en 2. Tendría que hacer M en 2 menos H en 2. ¿Puedo hacer esta cuenta? M en 2 me daría, bueno, 1, algo. Y H en 2, ¿qué ocurre? Está vacío. Bien, o sea, 2 no es un elemento del dominio de H. ¿Sí? Así que no puedo hacer H en 2, porque, o sea, no existe la imagen de H en 2 porque 2 no es un valor del dominio de la gráfica. Y por lo tanto, al no existir H en 2, no va a existir la resta de M menos H en 2. ¿Sí? O sea que esto acá ya directamente ni siquiera lo puedo escribir. Si no es correcto. Directamente acá vamos a decir que esta expresión no existe. ¿Sí? Ya que no existe H en 2. Juanpi, y cada vez que hagamos una operatoria, es una suma o una resta, ¿no? Tenemos que tener el valor de una X. No vale hacer la operatoria algebraica de sumar las leyes. No, sí, vale. O sea, si vos tenés dos leyes, por ejemplo, o sea, 2x, una ley que es 2x y otra ley que es x cuadrado, y la sumás, te queda 2x más x cuadrado. Sí. Pasa que, o sea, de toda esa parte de operaciones es haciéndola con leyes es fácil y no les genera complicaciones ni nada. Pero por ahí cuando uno va a estas cosas más básicas que tienen que ver con, bueno, cuál es la definición o qué hago realmente cuando estoy operando con funciones, como que aparecen los problemas. Pero sí, con las leyes lo pueden hacer y eso en general no les genera ningún inconveniente. ¿Y cómo deberíamos hacer con el tema de dominio? Cuando sumamos o restamos, los dominios quedan. ¿Deberíamos fijarnos en el tema de dominios o hay una ley que se suman los dominios, se restan los dominios? Bien, a eso, ok, justamente la idea de hacer estos ítems es que concluyamos eso. O sea, no tanto que se los diga, sino que, o sí, se los voy a decir, lo vamos a charlar, pero que lo podamos entender de dónde viene. Fíjense, así como yo acá, cuando sumo, lo que hago es sumar las imágenes, cuando resto, restar las imágenes, cuando multiplico las imágenes, y cuando divido las imágenes. Fíjense que sea cual sea la operación que haga, yo necesito que la operación esté definida para las dos funciones con las que estoy operando, o con la cantidad que sean. Entonces, los valores del dominio, o sea, el dominio de mi función suma, resta, producto, cociente, van a ser la de las x que sean parte del dominio de ambas funciones. ¿Sí? Si yo hago, por ejemplo, m menos h, en este caso en 2 no pude, pero para saber en qué valores de x puedo hacer m menos h, tienen que ser las x en las que pueda aplicar m y en las que pueda también al mismo tiempo aplicar h. ¿Sí? Entonces, si yo hago f más menos g, o sea, para incluir los dos casos, ¿no? F más g, f menos g, y si hago el producto de f por g, en todos estos casos, el dominio va a ser el dominio de f intersección el dominio de g. O sea, las x que pertenezcan a ambos conjuntos para poder hacer ambas operaciones al mismo tiempo.
¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bien, ahora vemos qué pasa con el cociente. Pero entonces fíjense, por ejemplo, que cuando hago m menos h, por ejemplo, si yo quiero ver el dominio de... O sea, acá yo lo que puedo hacer es generar una nueva función, darle un nombre a la función m menos h. Y la puedo llamar u de x. Como para defino esta función y le doy un nombre. Entonces, por ejemplo, si quiero saber cuál es el dominio de q, que es esta función resta, yo sé que va a ser el dominio de m, intersección el dominio de h. ¿El dominio de m cuál es? Lo miro acá en la gráfica, de menos infinito a 5. Y el dominio de h, Menos infinito a 2. Y 2 intervalos tenés, ¿no? Y de 2 a más infinito. exacto, así, o reales menos el 2, como prefieran. Les digo como reales menos el 2, es más cómodo. ¿Sí? Y entonces este va a ser el dominio de Q. Interseco estos dos conjuntos. De vuelta, cuando siempre tengan que hacer intersecciones, acá vieron que de repente un poquito se complejiza empezar a encontrar las intersecciones, pero si lo hacen gráficamente, siempre es la manera más sencilla. O sea, grafican los dos conjuntos y ven qué intersección tienen. Tengo una duda. Sí, Alina. Ahí donde dice en la función m, ¿no? ¿No sería paréntesis en vez en vez del corchete menos infinito? Ah, sí, 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 sí. Gracias. No, Mm. Corchete, paréntesis. Bien, entonces ahí Q, si lo hacemos, porque Menos a ver, infinito a 2. claro, a ver, Intersección. sería menos infinito a 5. Vamos a hacer directamente. Era menos infinito a 5, intersección reales menos el 2. Entonces, podemos graficarlos. 2, 4 y acá el 5. Entonces, uno es de menos infinito a 5. 5 incluido. Y el otro es reales menos el 2. Entonces, el conjunto intersección me queda así. Desde menos infinito, todo esto va. El 2 lo tengo que excluir porque no está en el conjunto de abajo. Pero desde menos infinito tomo todo. El 2 no. Y después hasta el 5, sí. De menos infinito a 5. Perfecto. O sea, entonces me queda de menos infinito a 5. El 5 sí lo incluimos. Y a eso le sacamos el 2. Bien. Eso, o sea, el tema de trabajar con los dominios y con los conceptos de suma, resta, producto y cociente, es un poco esto. ¿Sí? No es más que esto. Si tuvieran las leyes, la ley de la suma, de la resta, del producto y del cociente, las obtienen haciendo las cuentas con las leyes, y los dominios igual, los intersecan.
Por ahí lo otro que tienen que tener en cuenta es que si tienen un cociente, el denominador tampoco puede ser 0. Ahí les aparece como una restricción adicional. Tienen que ver que la ley de su dominio, de su denominador, perdón, no valga 0. Pero bueno, esto como más como a título informativo, de que veamos que tenemos esas 4 operaciones. La vamos a usar en las clases sin mayores inconvenientes. Los dominios se sacan así, con la intersección, que es bastante intuitivo también eso. Y les queda la actividad esta extra en el PowerPoint para hacer los ítems que tienen. Fin de esas operaciones. Vamos a empezar a charlar un poco ahora de el tema del día, que es la composición, que es la operación nueva. O sea, la operación que no tiene un análogo en los números reales. Bien, hoy no vamos a charlar demasiado de composición. Sí me interesa que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas básicas. Fíjense que les dice esto. Dadas dos funciones, f y g, la función compuesta f seguito g, es como, o sea, el simbolito ese es como un circulito, que en general lo escribimos en el medio, ¿no? No es una O, es como un círculo chiquito. Y acá dice, también llamada composición de f y g. Tema de cómo se llama a eso, a ese f cerito g, depende, el libro lo van a encontrar de 1000 maneras distintas y es bastante molesto porque algunos lo van a leer como F compuesta con G o G compuesta por F, como que a la hora de leerlo por ahí lo van, según como encuentren en el libro, primero van a nombrar una y después la otra, es un poco molesto. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Que yo en general la voy a leer y como para que nos entendamos, como está escrita. Y coloquialmente, no es lo correcto, pero coloquialmente voy a leer a ese cerito como una O. Entonces yo esto lo voy a leer fog, para que nos entendamos. Y si está escrita la composición al revés, voy a leer gof. Sí, no voy a decir G compuesta por F compuesta por G, porque todos me van a entender algo distinto. Lo que sí es importante es que más allá de cómo lo leamos, lo leamos, como está escrito, es como, ahí sí, o sea, como está escrito es como después yo voy a efectuar esa composición. Y fíjense cómo se define la composición. Esta composición, fog aplicado a X, se define así. Aplico, o sea, hago F aplicada en G de X. Esa es la definición de composición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo una X, a esa X le voy a aplicar una función G, que acá abajo, fíjense, lo tenemos con diagramitas re lindos. Yo tengo un valor de X del dominio, y a esa X le aplico la función G. Entonces, esta G de X va a ser una imagen de G. La podría pensar como una I. ¿Sí? Como la variable dependiente de G. La imagen que obtengo al aplicar G sobre X. Ese resultado de aplicar G en una X, que va a ser un número también, después va a ser aplicado, o sea, va a ser transformada por la función F. ¿Sí? Esto que leemos ahí arriba, que es F paréntesis G de X, es como que al resultado que me dé G de X, a eso le aplico F. Entonces, como que hago una operación con una función G, me da un número, y sobre ese número aplico la siguiente función, que es F. Entonces, yo puedo transformar a X a través de G y ese resultado después a través de F, o directamente puedo hallar una función, la función compuesta de fog, en este caso, que directamente transforme X en el resultado, como sin pasar, digamos, por G. Eso sería un poco el concepto de composición.
Y fíjense que el tema del dominio, acá ya se complica un poco más. O sea, más allá de lo que está escrito acá arriba. Yo lo que necesito, o sea, los elementos de X del dominio de la composición van a ser las X a las que primero les tengo que poder aplicar la función G. O sea, ese es el primer requisito, porque es lo primero que yo hago sobre la X es aplicarle G. Entonces, no sé, si el dominio de G son los reales positivos, yo ya de partida es como que mi dominio va a ser los reales positivos y no más que eso, porque sí o sí tiene que ser positivo para que yo pueda aplicar G. Ahora, esa función G me va a dar un resultado. Y entonces yo necesito que las imágenes de G sean valores que estén incluidas en el dominio de F. Entonces como que tengo que tener en cuenta todas esas cosas para ver el dominio de la composición. ¿Lo vamos a ver hoy? No. Pero sí me interesa que vean que no es tan sencillo como interseco como antes. Hay que tener ahí como algunas... un poco más de... No sé, hay que profundizar un poco más en esto. Bien, lo que sí quiero que trabajemos un poquito son con algunos casos gráficamente para ver cómo aplicamos esto, el concepto de composición. Bueno, que es lindo, a mí me gusta la composición. Es tierno. Y vamos a hacer algunos casos. Y después nos vamos a dormir. De vuelta también, una actividad extra. Hoy o mañana les subo el PDF con todas las actividades, si lo quieren tener aparte, más allá del PowerPoint. Así es más cómodo. Entonces tenemos esto, dos funciones f y g, dadas por sus gráficas, y R, o sea, hay una función R, de la cual solo tenemos esta información. Pero vamos a usar después en algunos ítems de composición para ver algunos detalles. Sabemos que R en 0 vale 4, eso tenemos ese dato, y que el dominio de R son los reales negativos y el 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar estas composiciones si es posible, y si no es posible, explicar por qué. Entonces, la primera es fog en 1. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cómo escribimos esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando hago esta composición? Aplico a uno F primero. Aplico así, o sea, aplico G en Claro, 1. sí, G1. ¿Sí? Eso tengan en cuenta que más allá de cómo lo lean en palabras, siempre lo que hacemos es, la primera función que aplicamos sobre el numerito, sobre el valor de variable independiente, es la que está más cerca escrita, o sea, se aplica de derecha a izquierda en ese orden. Entonces, aplico primero G en 1. Eso me va a dar un resultado, si es que existe, y sobre eso aplico F. Entonces, yo acá ya estoy aplicando la definición de composición. Entonces, el siguiente paso es resolver. O sea, lo primero que resuelvo es G en 1. ¿Cuánto vale G en 1? Lo veo acá, gráficamente. 2. 2. Entonces, esto me da F en 2. ¿Y ahora cuánto vale F en 2? 4. O sea que fog en 1 existe y da 4. ¿Cómo les queda Goff? O sea, obviamente que el primer paso es siempre igual. Es expresar esto así. Y después resuelvo. F en 1 me da 1. O sea que esto es igual a 1. Entonces me queda G en 1. Y ahora voy acá a la gráfica de G y veo G en 1 que me da 2.
Mm, Bien, entonces, fíjense primero algunas cuestiones. O sea, esta es el procedimiento básico. La idea con las otras es que vayamos viendo algunos detalles, pero si todo sale bien y si puedo aplicar la composición, no es más que esto, ir leyendo gráficamente, obviamente entender el concepto de qué es hacer una composición, pero es sencillo. Bien, algo que por ahí está bueno ya ir viendo, que es una pregunta igual que tienen después, pero les pregunto, ¿la composición es conmutativa? O sea, ¿es lo mismo en qué orden aplico las funciones sobre la X? Si hago primero F, después G, o primero G y después X, o primero G y después F. No, no, acá están, en ese ejemplo se ve. No, no es conmutativa. Bien, o sea, ¿hay cuántos? No, perfecto. Bien, no es conmutativa, ¿sí? O sea, si me preguntaran eso de la nada, tendría que ver cómo justificarlo, cómo responderlo. Fíjense que acá ya lo que hicimos, ya tenemos hecho un contraejemplo. Sí, o sea, si fuera conmutativa, tendría que pasar que fog y gof me den la misma ley siempre. Y acá ya estoy viendo un ejemplo concreto en un valor en particular en 1, donde veo que fog en 1 me da distinto a gof en 1. Uno me da 4 y no me da 2. Pues acá ya podemos ver, verificar, y está bueno ya recordarlo para siempre, que la composición no es conmutativa. Lo pedí acá, no, pero no está de más charlarlo ahora. Y por ahí lo que estaría bueno que puedan ir haciendo para el jueves, así ya, así de paso esto lo practican un poco más en sus casas, es cada de las otras 4 composiciones. Fíjense que... A ver. Profe, ¿cuál es la función R? Bien, vamos a hacer una con R. La función R, la única información que tienen, que igual para lo que tienen que hacer les va a ser suficiente, es esta. Es una función, no sabemos su gráfica, solo sabemos la imagen de R en 0, que es 4, y sabemos que su dominio son los reales negativos y el 0. Todo lo que saben de R. Entonces, la idea es que hagan las otras y que vayan analizando. Les van a pasar algunas que no van a existir, y está bueno que vean por qué no existen, porque eso va a tener que ver con el tema del dominio. Entonces, hagamos esta, por ejemplo. Si yo quiero resolver esta composición, tendría que aplicar R sobre la imagen de G en 4. G en 4, miro la gráfica, me da 1. Y entonces ahora tengo que aplicar R en 1. Ahora, yo sé que el dominio de R, más allá de que no sepa su gráfica ni nada, sé que el dominio de R son los reales negativos y el 0. O sea, el 1 no es un elemento del dominio de R. Entonces, como 1 no pertenece al dominio de R, no existe R en 1. O sea, como no puedo hacer R en 1, no puedo hacer nada de lo que hice acá. O sea, no va a existir ROG, sería, en 4. Sí, entonces lo que por ahí me interesa que hagan es que hagan todos estos, que son poquitos, o sea, se hacen rápido como verán, pero además de hacerlo, que vayan viendo estas cosas. Por ejemplo, acá este resultado que nos dice que el 4, porque vuelvo al principio, no va a estar en el dominio de esta función composición, de la composición R0G. Y
¿Por qué no está en el dominio? Puede aplicar G, pero para el 4, la imagen que me dio G es un valor que no está en el dominio de R. ¿Sí? No es que vamos a profundizar un montón en esto, pero sí está bueno que lo puedan ir viendo y eso, y pensando un poco. Así que para la próxima, eso, hagan estos casos, así ya tienen más o menos ahí aceitado el tema composición. Y el jueves, entonces, retomamos desde acá. ¿Preguntas? Juanpi, te pregunto, en las operaciones con funciones, Sí. suma, multiplicación, ¿cuánto